Buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que tenemos, nueva oportunidad de estar nuevamente con ustedes para tener nuestro estudio bíblico, cómo ser cristiano sin ser religioso, basado en el libro de Romanos. Entonces sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar una espera de unos minuticos prudentes para los que van llegando, entonces se puedan conectar junto con nosotros para participar de este momento de estudio bíblico. Sean bienvenidos, muy especial el hecho de poder participar de la palabra de Dios y todo lo que estamos aprendiendo en este estudio de Romanos, cómo ser cristiano sin ser religioso. Vamos aquí a enviar el link también a unos amigos, hermanos también que quieren estar en este momento. Entonces, vamos a hacerles el favor al hermano por una parte, ya, y vamos a enviarlo aquí a otro hermano. Eso. Entonces, todos sean bienvenidos, listos juntos, aliste su Biblia y participe junto con nosotros del estudio bíblico. Bienvenidos. Es de grande gozo, alegría llegar hasta ustedes con el estudio. Cada martes hemos estado participando del estudio de la palabra. Hemos escogido este libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, para que juntos crezcamos en una epístola tan deliciosa, porque lo que encontramos allí es motivo de grande gozo, de grande alegría, disfrutar la salvación a través de Jesucristo, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aliste su Biblia, aliste un cuadernito también para que tome sus apuntes, alístelos allí. Y bueno, no pierda los detalles importantes que hemos venido tratando en estos versículos. Hemos dado inicio al capítulo número 9, ya tuvimos el estudio hace 8 días, de los versículos 1 hasta el versículo 4, versículo 5, y hoy vamos a ir del versículo 6 hasta el versículo 13. Entonces, también usted puede darle me gusta y darle compartir al video. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque al darle compartir al video, entonces llegamos a otras personas con la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio entonces en este momento a nuestro estudio. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu grande amor, tu misericordia, Señor, tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta semana que nos permites, donde vemos tu cuidado a nuestro favor. Señor, no dejamos de colocar en tus manos a nuestros hermanos y amigos que están pasando por situaciones difíciles respecto al COVID, Señor. Orando por la señora Floralba Bejarano, la ponemos en tus manos para que tú sigas poniendo tu mano a favor de ella, y también pidiendo fortaleza por nuestra hermana también, que en este tiempo necesita de tu fortaleza. Esta hermana Elizabeth la ponemos en tus manos junto con su familia. Pon tu mano, Señor, allí, consolando y trayendo esperanza a la vida de nuestra hermana, a la vida de su familia también. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que están listos juntos para participar de este tiempo de estudio bíblico. Oro para que nos animemos en la palabra y descansemos en tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos allí. Capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos a ir del versículo 6 hasta el versículo 13. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los
que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice aquí el texto, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y aquí en estos versículos, del versículo 6 al 13, vamos a encontrar las consideraciones, o más bien estamos viendo las consideraciones que hace el apóstol Pablo respecto al rechazo de Israel. Cómo Israel ha rechazado al Señor y cómo Dios ha dejado a Israel quieto también para tratar con un pueblo que es la iglesia. La luz de la historia bíblica, o sea, la historia del Antiguo Testamento, nos ilustra y la utiliza el apóstol Pablo para ilustrarnos que Dios no fracasa en el cumplimiento de su palabra. Cuando leemos estos versículos, versículos 6 y 7, da la impresión de que el lamento del apóstol implicara que las promesas de Dios en cuanto a Israel pues han fracasado. ¿Por qué han fracasado? ¿Y por qué da esa impresión? Pues por el comportamiento del pueblo. Entonces por ese comportamiento no tendrían cumplimiento. Capítulo 9, estamos ahí, versículo 6, la parte A, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no que la palabra de Dios haya fallado. Una afirmación, no que la palabra de Dios haya, esa palabra fallado allí es no que la palabra de Dios haya fracasado. Dios hace honor a sus palabras a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. En 2 de Timoteo 2:13, texto que usted lo ha leído y le gusta, 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y el Señor mismo lo afirmó en Mateo 5:18 acerca de que el Señor no puede negarse a sí mismo. Vean lo que dice la palabra aquí, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta que qué? Hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el Señor es fiel a sus palabras y todo lo que el Señor ha dicho, todo se va a cumplir. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué no se han cumplido? ¿Por qué no se han cumplido? Y las razones realmente aparecen aquí en estos versículos que hemos leído. Una de las razones importantes es, no todos los descendientes de Israel son israelitas. No todos los descendientes de Israel son israelitas. La descendencia a quien alcanzan las promesas es la espiritual, es una descendencia espiritual. Entonces, para esa descendencia es para quien son las promesas, no para la descendencia pues natural, ¿no? Promesas que se cumplirán en el grupo fiel de la nación, o eso que la Biblia llama un remanente que es fiel. El versículo 7 dice de la siguiente manera, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Otra razón importante que debemos tener en cuenta en estos versículos es que no todos los descendientes de Abraham pueden ser considerados como hijos de las promesas. Pregunta sería,
¿Para quién son las promesas y los pactos? ¿Para quién son las promesas y los pactos? La respuesta es para los descendientes de la fe de Abraham. Las promesas, los pactos son para los descendientes, pero de la fe de Abraham, para los que creen a la manera de la fe de Abraham. Gálatas, que ya lo estudiamos, capítulo 3, versículos 7 al 9. Vea lo que dice allí la palabra. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿para quién son las promesas? ¿Para quién son los pactos? Para los descendientes de la fe de Abraham. Los hijos de Abraham son de la descendencia de Isaac. Ahora, ¿quién fue Isaac? Porque es que esto no lo dice el texto. Fue el hijo de la fe de Abraham, recibido de Dios mismo, aparte de toda obra humana, cuando todas las cosas eran imposibles, cuando para Abraham era todo en contra, ya viejo, una mujer también de edad avanzada, además estéril. Entonces, cuando todo era imposible para el hombre, entonces Dios les dio a Isaac, y en Isaac, en este versículo 7, lo podemos recordar como el hijo de la fe de Abraham, quien fue recibido de Dios mismo. Y aquí usted se da cuenta, aparte de toda obra humana, aparte de la cultura, aparte de lo que pasó, ¿cierto? De Agar como sierva, a Abraham haberse llegado a Agar y haber tenido un hijo. Aparte de eso, el hijo de la promesa, el hijo de la fe, era Isaac. El hijo de los esfuerzos humanos, podemos decirlo entonces, era Ismael. Debemos recordar entonces que aparecen unos personajes acá que los estuvimos viendo también en el libro de Gálatas. Veamos ahí ese versículo 7, porque ahí aparecen unos personajes, o nos lleva a recordar unos personajes que aparecen aquí. Agar e Ismael representan, ilustran el principio de la carne, el principio de los esfuerzos humanos, el rechazo que realiza el ser humano del camino de la fe. ¿Sí? Y Sara e Isaac, ¿qué representan? ¿Qué ilustran? Pues el principio de la fe, es decir, el principio donde la persona reconoce su incapacidad y acepta por la fe la provisión de Dios. Cuando leemos en el versículo número 8, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Una buena pregunta es que lo que aparece aquí en estos versículos de estos capítulos de 9 al 11, vamos a estar preguntándonos lo mismo, es: ¿por qué no se salvan judíos? ¿Por qué no se salvan más judíos? Y la respuesta es que no todos son hijos de las promesas. No todos son hijos de la promesa, porque no todos son hijos de la fe, porque no todos creen a la manera de Abraham por la fe, porque cada uno está buscando entonces su propia forma, depender de sus esfuerzos, depender de la carne. Entonces, ¿por qué no se salvan más judíos? Porque no todos son hijos de la promesa. Porque como no son hijos de la promesa, pues no creen la palabra como la creía Abraham, vuelvo y repito. Entonces, buscaban, los que no son hijos de la promesa, y buscan la aceptación de Dios por medio de sus esfuerzos. Por ejemplo, Ismael. ¿Cómo nació Ismael? Ismael nació por la carne, y su vida se caracterizó por el principio de la carne. No era un hombre de fe. Isaac, ¿cómo nació? Nació como Dios había prometido, y pues como Abraham había creído, entonces nació conforme a una promesa por la fe. Vea lo que dice el versículo 9, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué había dicho Dios a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 21? Debemos hacer referencia a ese texto de Génesis 17, del versículo 15 al 21. Y esta escena dice:
Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Que le iba a dar un hijo nacido por la fe, un hijo de Sara, de su mujer. Sin embargo, pues a Abraham le preocupaba a su hijo Ismael y entonces el Señor le habla, yo te he oído en cuanto a Ismael y también lo voy a bendecir y también lo voy a multiplicar, pero el pacto, las promesas se van a cumplir, es por medio de un hijo que usted va a tener con Sara en el tiempo que el Señor le estaba diciendo. Abraham entonces, pues, ¿qué era lo que quería? Quería que Ismael recibiera la bendición, pero eso era imposible, porque únicamente era el hijo de la promesa, el que había prometido el Señor, que era Isaac, que podía recibir la bendición, y por eso el Señor le enfatiza y le dice con nombre propio, Sara tu mujer, sí, tu mujer, la estéril, sí, la mayor de edad, con ella vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Isaac, Isaac. Igual hoy, mis queridos hermanos, únicamente aquellos que han nacido de nuevo por la obra de Dios pueden tener la bendición de la vida eterna. Isaac nació por la obra de Dios. Isaac nació por la obra de Dios. Y hoy día, cuando una persona nace por la obra de Dios, es decir, por la predicación del Evangelio de Jesucristo, es la única manera que pueda tener vida eterna. Algo que es importante es, Dios tiene derecho de escoger a quién va a salvar y cómo lo va a hacer. Vamos a mirar aquí el versículo 10 al 13, porque es que es un texto también al cual se le huye mucho. Vea lo que dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Varios versículos importantes, y vamos a verlos aquí uno por uno. Como que se introduce algo aquí importante, no, pero algo nuevo. Pero lo que hace el apóstol Pablo es utilizar el ejemplo anterior de Isaac con Sara, Ismael con Agar para ilustrarnos lo que va a decir acá, y toma ahora también pues dos personajes más, a Esaú y a Jacob. No todos los que son llamados judíos son israelitas verdaderos, eso debemos entenderlo. No todos los que son llamados judíos son israelitas verdaderos. Vemos únicamente los judíos que creen son los que son salvos, mientras que aquellos que están tratando de hacerse aceptables, delante de Dios por sus esfuerzos, entonces eso no son salvos. Y aquí en el versículo 10 al 12, Pablo utiliza este ejemplo de haber escogido a Jacob en vez de Esaú. Especialmente lo utiliza para reiterar lo que enseñó en el primer ejemplo de Isaac con Sara, de Agar con Ismael, que no todos los hijos de Abraham son israelitas. Eso es lo que quiere Pablo aquí manifestar, que no todos los hijos de Abraham son israelitas. Además, nos muestra aquí que Dios tiene el derecho de escoger a quien quiera y salvarlo como Él quiera. Escúcheme bien, Dios tiene derecho de escoger a quien quiera y salvarlo como Él quiera. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Porque Dios es supremo, porque en este punto de la salvación
del ser humano y en este punto de la elección también de Israel, entonces juega que Dios tiene todo poder en el cielo, en la tierra, y Él hace conforme a sus obras y todo para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, que no todos los hijos de Abraham son israelitas, pero además aquí estos textos nos muestran que Dios tiene derecho, el derecho de escoger a quien Él quiera salvar y salvarlo como Él quiera. Claro, lo va a salvar es conforme al Evangelio. ¿Cómo escoge Dios? Según este texto acá, ¿cómo escoge Dios? Pablo lo llama el propósito de Dios conforme a su elección. Véalo ahí en el versículo 11. El propósito de Dios conforme a su elección. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿cómo escoge Dios? Pablo nos identifica acá para que lo identifiquemos también de que Pablo lo llama el propósito de Dios conforme a su elección. Pero ¿cuál es ese propósito de Dios conforme a su elección? Ahí en el versículo 11 al final lo dice, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras. Ahora, ¿cómo lo aplica Pablo? No por las obras, sino por el que llama. Entonces, parte de un hecho que ya nos lo mostró en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. 1, versículo 18 al versículo 32. Vea lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues así, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí en adelante hay una lista completa de las cosas que no convienen. ¿Cómo aplica Pablo esto de la manera como Dios llama? Es conforme al propósito de Dios, no por las obras, sino por el que llama. ¿Cómo lo aplica Pablo? Nos recuerda entonces que el hombre es un ser depravado y es impotente. No puede hacer nada para alcanzar salvación en sus fuerzas, en sus méritos, en sus ideas. No puede hacer nada para alcanzar salvación. Entonces, no es por obras. El apóstol Pablo nos dice el segundo aspecto, como él lo aplica, que es, no es por obras. El israelita confiaba muchísimo en sus obras y en sus logros nacionales, en sus obras, tener la ley, en sus obras, la circuncisión, en sus obras, el tener los pactos, en sus obras. Se creía que por cumplir la ley, que por la circuncisión y por tantas ceremonias que celebraban, entonces ellos eran el pueblo preferido de Dios, es decir, elegido para salvación, y que por esas obras, entonces ellos tenían entrada amplia en el reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo nos lo ilustra en Efesios 2, 8 y 9, diciéndonos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, vuelvo y repito, Dios tiene el derecho de escoger a quien quiera y salvarlo como Él quiera. Pero ¿cómo escoge Dios? Entonces, el propósito de Dios conforme a su elección. ¿Cuál es el propósito de Dios?
no por las obras, sino por el que llama. O sea, no es por nuestras obras, no es por nuestras obras que somos elegidos, no es por las obras que el pueblo de Israel es elegido, porque vemos acá cómo ha sido la actitud del pueblo de Israel. Pablo lo ilustra diciendo que la elección es por el que llama. Ahora, ¿cómo es que Dios llama a un pecador? Esa es la pregunta que usted debe hacerse en esta mañana. Y querido amigo que está escuchando la palabra de Dios, querido amigo que está escuchando la palabra de Dios, ¿cómo será que Dios lo está llamando a usted? ¿Cómo? Usted de pronto está buscando muchas respuestas, ¿cierto? Porque tiene muchas preguntas. Pero acérquese al Señor primero. Ahora, ¿cómo se imagina usted que Dios lo está llamando? El Señor está, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo cree usted que Dios lo está llamando? Dios tiene diferentes maneras de captarle la atención al ser humano para que el ser humano vaya al Señor, pero vaya al Señor por medio del Evangelio, por medio de su Evangelio poderoso. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice cómo es que el Señor llama. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, escuche bien, y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo salva a Dios? ¿Cómo salva a Dios a una persona? Por la fe, por la fe. ¿Cómo es que Dios llama? Utilizando el Evangelio, y cuando la persona coloca su fe en el Evangelio de Jesucristo. Claro, aún esa misma fe, ni siquiera puedo decir es mi fe. Esa fe la produce Dios por medio de su Espíritu Santo, cuando la persona pues precisamente oye el Evangelio del Señor. Entonces, decir, no, es que yo soy llamado. Había alguien que molestaba con esto del llamamiento del Señor y le hacía, como palabra utilizar, le hacía fieros de pronto a personas creyentes, diciéndole, yo puedo hacer lo que quiera, porque qué tal que yo sea elegido y usted no sea elegido. Esa persona le decía a un creyente, y el que lo decía no era creyente, y lo molestaba diciéndole, pero usted qué me viene a decir. ¿Qué tal que a pesar de yo hacer tantas cosas malas, al final nos demos cuenta que el elegido soy yo y el que no está elegido es usted? No, Dios no está diciendo eso. La manera como Dios elige, como Dios llama a pecadores, es por medio de ¿qué? Del Evangelio. Ahora, ¿quiere usted saber si usted es elegido de Dios para salvación? ¿Usted creyó el Evangelio? ¿Usted creyó el Evangelio? ¿Y qué dice el Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿usted cree el Evangelio? Entonces eso lo llama a usted a entender de que usted es un llamado, un elegido del Señor. Que si confesas, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo es que Dios llama a un pecador? ¿Por medio de qué? De creer que el Evangelio. Por medio de creerlo, ¿cómo? Por fe. Entonces, una persona no es elegida así que por así en el último día, entonces el que estaba en la iglesia pues se dio cuenta de que nunca fue elegido y perdió todo el tiempo. Y el otro que estaba embriagado y borracho, entonces, no, sí, yo fui elegido. No, Dios no hace eso de esa manera. El medio, el elemento que Dios utiliza para que una persona sea salva, o en este caso de lo que estamos diciendo en Romanos capítulo 9, para el llamamiento o la elección del Señor, es por medio del Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona incrédula para convencerlo de su pecado y produce en él la fe para aceptar la salvación que está preparada para ser disfrutada, dice, en el tiempo postrero, y ahora pues nos gozamos y alegramos, y una salvación eterna, incorruptible, inmarcesible, preparada en los cielos para cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice así, pues nuestro evangelio nos llegó a vosotros,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio es predicado. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace en el corazón de usted, querido amigo que está escuchando, que es incrédulo? Entonces, el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona incrédula. ¿Para qué? Para convencerlo de su pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra y convence a la persona de su pecado, entonces produce en esa persona, produce fe para aceptar la salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, veamos lo siguiente. Dios se propuso a salvar personas. Dios se propuso salvar personas depravadas e impotentes, como usted y como yo. Ahora, ¿cómo lo hizo? No por nuestras obras. Y lo hace y lo hará no por nuestras obras, sino por medio de qué. Vuelvo y repito, por medio del Evangelio. Entonces, el llamado lo vemos de la siguiente manera. En tantos versículos, pero voy a nombrar uno que usted lo conoce. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y todos los versículos hablan de la salvación no por obras. Nos salvó, Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración del Espíritu Santo. Nuestras obras no tienen que ver ahí. Ahora, Dios elige al que Él quiere elegir y salva como Él quiere salvarlo, pero el elemento que usa es el Evangelio, entonces lo utiliza con nosotros que no somos israelitas, y con los israelitas va a utilizar exactamente el mismo método, por medio del Evangelio. Claro, hay unas promesas que le hizo a Israel, como en la parte nacional: bendeciré a los que lo bendijeren, maldeciré a los que lo maldijeren, te multiplicaré, multiplicará la parte económica, y eso es lo que pasa con Israel ahora. Pero de ahí a que por consiguiente todo Israel entonces entre al cielo, así que por así no. El mismo método que Dios utiliza para salvar al resto del mundo, lo va a utilizar con Israel. Entonces, cuando uno lee Romanos capítulo 9, ahora sí, versículo 10 al 12, entonces uno entiende un poquito más. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no me quiero adelantar a los otros versículos porque van para el otro estudio, pero el 14 dice: ¿qué pues? Diremos, ¿que hay injusticia en Dios? Y ahí dice de una vez: en ninguna manera. En ninguna manera. O sea, no es que Dios es injusto. Además, Dios aquí no nos está dando a entender de ninguna manera que esté escogiendo a unos para salvación y otros para condenación. Dios nos está dando aquí a entender que Él escoge al que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Aunque el llamado es universal, entonces Dios escogió únicamente para salvación a aquellos que creen su mensaje, no más. Usted creyó el mensaje de Jesucristo, usted es escogido. Y usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y su salvación es un hecho. Y el Señor ya lo ve a usted y a mí sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero querido amigo, si usted hasta el día de hoy no ha creído el Evangelio de Jesucristo, usted no es escogido, no es elegido. Y cuando se presente delante de Dios, pues entonces Dios se va a dar cuenta de que usted no es elegido, porque Dios lo sabe todo, y entonces lo va a enviar al infierno. ¿Qué tiene que hacer usted para hacer parte de entrar en el reino de los cielos? Creer el Evangelio. ¿Qué es creer el Evangelio? Creer que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue a favor suyo. ¿Cómo hace para que tenga efecto en su vida? Muy bien, oiga la palabra, oiga el Evangelio. Cuando Él produzca fe en su corazón, arrepiéntase de su pecado y dígale al Señor: reconozco que soy pecador, que estoy separado de ti, que merezco el infierno, que para entrar al cielo tú me salvas. Dígale al Señor ahí: no por mis obras, sino por una obra suficiente, completa, perfecta en la cruz del Calvario, que fue hecha una vez y para siempre. Dígale: a mi favor, Señor, creo en esa obra. Dígale allá en sus palabras: perdona mis pecados, dame vida eterna, escribe mi nombre en el libro de la vida, ven a morar al trono de mi corazón.
Una oración como esta no es que lo salve, pero el tener claro cómo es que debo dar este paso, sí es importante. En versículo 13 dice de la siguiente manera, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí, en este versículo, ya para terminar, Pablo aquí no quiere probar cómo Dios salva solo a judíos, mientras que los otros se pierden, sino el Señor quiere hacer un contraste entre los que creen y los que no creen. Los que creen lo hacemos por la fe, y los que no creen siempre están buscando su manera, siempre están buscando sus esfuerzos, siempre están dependiendo de sí mismos para tener entrada amplia en el reino de los cielos. Pero lo que nos está mostrando aquí el Señor en este texto, con el ejemplo de Israel, es que Dios muestra un contraste. Ahora, ¿usted a quién pertenece? ¿Usted ha recibido la salvación en Cristo Jesús? Entonces, si no, recíbala. Y querido hermano, ahora, ¿usted es creyente? Entonces debe vivir como creyente, honrar al Señor, vivir en este mundo sobriamente, justamente, de manera irreprensible, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Un texto bastante enriquecedor que no le debemos huir, sino mirar lo que el texto está diciendo. Y para dentro de 8 días los invito para que nos conectemos allí y veamos los siguientes versículos, porque lo que viene nos sigue aclarando. Porque lo que se hizo del versículo 1 al 5 fue ver la verdad en Cristo y cómo el apóstol Pablo pues tenía esa tristeza pues por Israel. Y lo que hacemos aquí con los versículos 6 al 13 es aclarar, y cómo aclara Pablo de cómo Dios salva al israelita y de la misma manera salva al gentil. Y lo que vamos al versículo 14 en adelante es que Dios no es injusto, pero no me quiero adelantar porque pertenece al otro estudio al cual los invito para que ustedes se conecten allí. Permítame hacer una oración para terminar y luego vamos con unos anuncios. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, tu amor, y gracias porque nos has elegido por medio de Cristo. No es por nuestras obras, igual con Israel. No es por obras, sino es por tu misericordia, y tú te compadeces de quien quieres y salvas como quieres, y la manera que como lo haces es por medio del Evangelio. Señor, gracias en esta noche por cada uno de los que puede estar aquí conectado, participando y edificándose en la palabra, y que esta enseñanza nos lleve a darte gracias, a darte honra, exaltación, adoración solamente a ti. Gracias, Padre, por la salvación que ahora tenemos. Oro por los amigos que no son creyentes. Te pido, Señor, que ellos crean el Evangelio, la palabra, porque es que tu palabra dice que será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, Señor, que cuando lo escuchen, el corazón esté preparado para que lo reciban. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Unos anuncios que son importantes son como los siguientes. Una invitación para que nos conectemos a orar, hermanos de la iglesia, 5:15 de la mañana. Estoy enviando el link ahí al grupo para que nos conectemos 5:15 a 6 de la mañana. Estamos en un tiempo muy maravilloso de oración, un tiempo alentador, orando por el país y por otras peticiones, y fortaleciendo a nuestros hermanos también que están pasando por diferentes situaciones. Entonces lo invito a que se conecte 5:15 de la mañana vía Meet, no por Facebook, por Meet. Estamos haciendo este tiempo de oración. Entonces ahí los estaré esperando. Y una invitación para ahora más o menos a las 8:30 de la noche. Voy a enviar un link también por Meet. Vamos a conectarnos ahí con algunas personas que están pasando por momentos difíciles, los cuales estamos fortaleciendo por la palabra, por la oración. Entonces ahí les espero. Ustedes quieren participar allí, entonces únase ahí para fortalecer. El objetivo es orar por las personas con nombre propio. Ellos están ahí para recibir el apoyo en oración y la palabra. Entonces ahora a las 8:15 vamos a estar ahí conectados vía Meet también. Los invito para el día jueves, nuestro culto de oración, y el día domingo también. El día domingo ahí quiero invitarlos. Vamos a estar a las 9 de la mañana listos aquí en nuestra iglesia, y la invitación es que ya estamos congregados presencialmente. Entonces usted puede asistir, pero respetando estrictamente los protocolos de bioseguridad. Entonces ahí lo esperamos. Por favor, su tapabocas,
Si quiere traer sus guantes, tráigalos. El distanciamiento, vamos a respetar todos los protocolos y así nos cuidamos y cuidamos a los que nos rodean, pero el Señor nos ha dado el privilegio de volver a estar presencial, entonces ahí les esperamos. Llegue puntual porque el culto apenas es de hora y 30 minutos, no más, entonces llega puntual para empezar puntual y salir puntual. Entonces ahí les estaremos esperando para darles un Dios le bendiga. Bienvenidos, la hora 10 de la mañana, 10 de la mañana, ahí vamos a estar a las 10 de la mañana participando de nuestro culto. Y pues también invitación para que los niños se conecten a las 9 de la mañana por Zoom. La escuela dominical de los niños es ahí por Zoom para que puedan estar los niños recibiendo de la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, estas son las actividades. Si tiene alguna petición de oración, escríbala al chat, escríbalo a mi número personal también para estar orando por ustedes a las 5:15, o en el mejor de los casos, conéctese con nosotros y ahí estamos para apoyarnos unos a otros. Estamos en un tiempo donde necesitamos clamar delante del Señor. No podemos de ninguna manera independizarnos del Señor, ir en contravía de su plan, ir en contravía de lo que nos está mostrando, cómo está obrando y que necesitamos de Él. Dios los bendiga ricamente, Dios los bendiga, que pasen buena noche, que Dios los bendiga y nos vamos a estar viendo. Que el Señor los bendiga ricamente.